soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad. Dios te bendiga, amada iglesia de Chavás. El Señor bendiga a todos mis hermanos, al escuadrón del Dios viviente, allí de Chavás, que conformamos allí todos juntos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vaya mi saludo cordial mío y de mi esposa, el abrazo de oso del pastor para cada uno de ellos. Los amamos en el Señor, amamos la obra del Señor, y también saludamos con gran afecto y amor también a aquellos que nos están siguiendo desde hace tiempo, nos siguen por este medio, por YouTube, por el canal que hemos tomado la posta para poder seguir entregando la palabra que Dios nos da como pastores de la iglesia de Chavás, y así hacerlo extensivo a todo el mundo, porque esto es una red social que no está solamente en Chavás, sino en toda la Argentina y en el resto del mundo. Saludamos muy cordialmente a los demás países, a las personas que sabemos, parientes y amigos, hermanos en Cristo, que también desde otros países nos están viendo, desde otras localidades, como ya hemos saludado anteriormente. También vaya nuestra bendición para todos nuestros hermanos. ¿Sabe que en la primera sesión que habíamos hecho el domingo pasado, habíamos hablado allí, el Señor ponía en nuestro corazón lo que es un poco la paternidad, y veníamos desde el domingo pasado hablándolo ya con la prédica, y si no lo viste te invito a verlo, está allí en el canal de YouTube. Por título lleva esto, dice: Dios reserva lo mejor para el final. Allí hablábamos del proceso de nuestro Señor Jesucristo como recién iniciado en la palabra de Dios, o recién establecido en un hogar, porque Dios te establece en un hogar, y así lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, poniéndole padres que lo guiaran en todo sentido, para que Él luego, ya a sus 30 años, comenzara el ministerio que Él llevaba encima, guiado por estos padres que Dios había puesto en la tierra para Él. Y así lo hace con cada uno de nosotros, porque el Señor, nuestro Dios, nos pone en un hogar, en una casa, con padres espirituales, para que podamos formar allí un vínculo con nuestros hermanos, con nuestros pastores, un vínculo de familia, un vínculo de padres a hijos espirituales. Esto se mueve en el ambiente espiritual. Luego mi esposa también el día miércoles sigue con esta palabra, porque de alguna forma el Señor nos habla a los dos para que podamos estar transmitiendo lo que Él puso en nuestro corazón. Y así también, que lleva por título el día miércoles 13, si mal no recuerdo, dice allí: de padres a hijos, un vínculo de paternidad. Así que yo te invito a ver estas dos prédicas del domingo pasado y del miércoles. Y hoy quería yo reforzar, para finalizar esta palabra que Dios traía en nuestros corazones, y hablarte un poco de ese vínculo que debemos formar dentro de una casa, porque Dios nos envía a una casa. Aquellos, decía mi esposa, que pueden contar con la bendición de tener sus padres vivos, es una bendición tener nuestros padres vivos, y aquellos que no lo tienen, saben también de lo que hablo, porque también en el tiempo que ellos han estado en la tierra, han podido ver y formar ese vínculo. Cuando uno nace, no conoce realmente qué es el padre y la madre, pero sí cuando va interactuando con ellos, cuando uno es bebé, va haciendo caso de lo que ellos van hablándonos, uno va tomando las costumbres, va tomando el formato de esos padres que Dios ha puesto en la tierra, de mi padre natural, digo yo, y de mi madre natural, ¿no? Como la de ustedes. Entonces uno se va formando allí un vínculo de hijos a padres y de padres a hijos, que esto comienza a desarrollar en una casa. Por eso el Señor se comienza a desarrollar en una casa, y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Sabemos que nuestro Señor, que Dios es Jehová de los ejércitos, Jehová de las familias. Y sabemos que el diseño de Dios es la familia.
padres, madres e hijos. Ese es el diseño original que Dios trazó para este mundo, para sus hijos. Un diseño de familia, de paternidad. Y sabés que nosotros como iglesia apostólica, iglesia de paternidad, formamos ese vínculo con cada hermano y cada hermana que ingresan a los auditorios, a las iglesias, a los salones, como quieras llamarle, y empiezan a congregar y se empieza a formar allí ese conocimiento mutuo, para que cuando empezamos a transitar, a medida que pasa el tiempo, conocemos más a nuestros pastores y conocemos más a nuestros hijos espirituales, a nuestros hermanos que están congregando. Yo quería llevarte a unos ejemplos, porque la Biblia habla todo el tiempo de paternidad, todo el tiempo, y cómo se desarrolla un hombre de Dios, una mujer de Dios dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, cómo se desarrolla y cómo adquiere esa bendición de Dios y ese favor, esa gracia que Dios pone en cada uno de nosotros para poder desarrollar los talentos y los ministerios que el Señor guarda por cada uno de nosotros. Y sabes que yo quería hablarte de muchos ejemplos que hay, pero quiero hablarte de algunos. El más nombrado, por así decirlo, si querés, podés tomarlo a Moisés con Josué. Allí en el Éxodo 17:9, allí José ya empieza a tener un vínculo con Josué, con Oseas, el nombre real de él, y Josué, y allí Moisés le pone por nombre Josué. Sabés que empieza a formar ese vínculo porque lo ve a Josué muy cerca de él, atento a todo lo que este pastor de esta congregación grande de los judíos tomaba, y Josué estaba siempre allí, atento. Y sabés que allí en el Éxodo 17:9 le dice Moisés a Josué, escoge varones y sale a pelear contra Amalek. Ya le encomienda la primer batalla, le encomienda ese primer desafío a Josué. Y Josué obedece, porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, es obediente a la voz de Dios, a la voz que Dios habla a través de un padre, y un padre espiritual, como Moisés lo era. Entonces salen a pelear, pero Moisés no abandona a ese hijo, que sale a pelear la batalla, y él sube al monte, recordar la historia, sube al monte, pero también sube con 2 discípulos más, sube con Aarón y con Hur a ese monte, donde Moisés ora levantando las manos para que la batalla sea en favor de los hijos de Israel. Y cuando se cansa Moisés con sus manos, allí estaba Aarón y Hur para levantar. No dice que estaba todo el pueblo de Israel, solamente estaba Aarón y Hur. Mientras muchos varones, al mando de Josué, allí estaban peleando contra Amalek. Mirad cómo son escogidos estos varones que estaban allí pendientes de lo que su pastor estaba en movimiento haciendo, apoyando en oración a sus hijos espirituales, peleando en la batalla, pero también tenía detrás de Moisés 2 hijos espirituales más, como Aarón y como Hur, para que le levantaran las manos. Cuando vieron que caían del cansancio, ellos le sostenían como hijos y padres, como lo hace un padre a un hijo y como lo hace un hijo a un padre. Por eso el título de hoy es Espalda con Espalda. Es un título que tal vez barrial, si vos lo querés, y seguramente aquellos que tienen una cierta edad saben de lo que le hablo. Espalda con espalda, que en la batalla también se sabían poner aquellos que portaban armas, espalda con espalda, cubriéndose entre ellos. Aarón, Hur, Moisés, Josué con los varones, peleando la batalla. Mirá qué vínculo familiar fuerte que se formaba en ese tiempo. También allí en Números 13 dice que Moisés le envía a Josué, lo ve
Números 13 y 16, si lo querés buscar. Yo te lo voy repasando por arriba allí. Dice que Moisés lo envía a buscar, allí a recorrer la tierra prometida a Josué. Ya encontraba en Josué un hijo fiel, alguien que obedecía y que hacía las cosas con excelencia para Dios. Entonces era un hombre confiable para Moisés. Y allí lo envía a recorrer la tierra que fluye leche y miel, decía el Señor. Y allí no se encuentra con nada grato, porque encuentra que la tierra estaba llena de gigantes, dice, ¿no? Pero él lo hizo bien. El hijo espiritual de Moisés lo hizo bien, con excelencia. Seguramente a lo mejor habrá mirado a los costados y habrá dicho, no hay otro para mandar porque yo no sé lo que hay allá, pero él obedeció la voz de su pastor, obedeció la voz de él porque sabía que eso provenía de Dios. Y también por esta fidelidad, fíjate, este vínculo de padres a hijos, Dios le habla a Moisés. También allí en números 27, 18, dice que Jehová le dice a Moisés que imponga las manos sobre Josué, que ya lo forme como un colaborador directo de él. Pero no sale de Moisés. Obviamente nosotros somos hombres, pero Dios habla al corazón de un padre cuando hay un hijo obediente, confiable, y ponerlo como un colaborador directo ya de ese pastor. Y sabe que en Deuteronomio, también yo leyendo la historia, Deuteronomio 31:7, Moisés ya allí delante del pueblo, dice, que le habla a Josué, lo toma delante del pueblo y le habla y le dice, esfuérzate, anímate, porque entrarás junto al pueblo a la tierra prometida. Ya allí Dios promovía a Josué a través del corazón de un padre espiritual, alguien que había puesto allí Dios, un representante, Moisés, pero también Josué se ganó el lugar de hijo. Por eso Dios vio y lo promovió a Josué. Esta es una de las tantas historias que también podemos contar de padres a hijos. También podemos contar algo rápido, Isaí y David. Isaí, su padre, y David. En este caso había un lazo sanguíneo, si vos querés. Lo de Moisés y Josué no había lazo sanguíneo, pero de Isaí a David sí. Y allí, fíjate vos en la historia que cuenta cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí para ungir el nuevo rey de Israel. ¿Isaí qué le presenta? ¿A todos sus hijos? No, le presentó parte de sus hijos. Cuando Samuel, no conociendo la cantidad de hijos que tenía, le dice, vamos, comamos, y le pregunta, ¿son todos estos tus hijos, Isaí? Ahí recordó, dice, sí, allí tengo uno pastoreando las ovejas. Un padre que, si se quiere, casi que no tenía en cuenta a ese hijo, porque se había olvidado que él le presentó los hijos que ya portaban armas, que eran guerreros, los más fuertes, los más grandes, los más altos. Pero dice allí, Dios le habla a Samuel y le dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. ¿Y por qué David estaba pastoreando ovejas? Porque David era un hijo obediente. David no le discutía nada a su padre. David, lo que su padre hablaba, él hacía. Y sabés que yo me pregunté muchas veces, porque la verdad que ser un adolescente y salir al monte en esa época solo, a cuidar ovejas, con tantos peligros que podía haber de la vida salvaje en ese tiempo, yo creo que David no habrá estado muy de acuerdo con su padre. Yo creo que David era un hombre que, si vos recorres la historia de él mientras él era adolescente, él admiraba a sus hermanos como guerreros fuertes. Él estaba orgulloso de tener en la familia esos hermanos que peleaban por el reino de Israel, donde Dios los enviaba. Él admiraba eso, pero David tenía que conformarse con lo que su padre le había mandado, a cuidar
ovejas. Pero muy lejos de desobedecer David, tal vez por no estar de acuerdo, él obedecía. Y lo que David no sabía, que estando solo en ese lugar, que pastoreando esas ovejas en aquel rincón inhóspito, donde lo enviaba su padre de las montañas de Israel allí se le presentarían bestias feroces como un león, como un oso. Y David en ese tiempo empezó a entrenarse sin él saberlo. Él defendía lo que su padre le había encomendado, estuviera de acuerdo o no. Él defendía lo que él le había encomendado. Y sabes que allí, sin saberlo, peleando contra el león y el oso, él se entrenaba cuerpo a cuerpo para algo mucho mayor que Dios tenía reservado para él: su promoción, el verdadero propósito que tenía David para Israel, para ese pueblo. Entonces, yo quiero ir a la historia de 1 de Samuel 17:17, y vos vas a recordar allí que dice que Isaí, su padre, lo llama a David y lo carga con alimentos, con quesos, con muchos alimentos, con panes, para que lleve a la línea de batalla donde estaban sus hermanos peleando contra los filisteos. Recordad la historia, 1 de Samuel 17:17. Allí estaba Goliat esperando. Allí estaba Goliat desafiando al escuadrón del Dios viviente de Israel. Pero que ninguno se atrevía, aún sabiendo que Dios estaba de parte de ellos, ninguno tenía la valentía de enfrentar a ese gigante. Pero aparece en escena David, un muchachito obediente, un muchachito que no cuestionaba nada de lo que su padre decía. Isaí lo mandó a cuidar ovejas, fue a cuidar ovejas. Isaí lo mandó al frente de batalla a alimentar a sus hermanos, a los soldados, y a llevarle una ofrenda a Saúl. Y David se levantó muy de mañana, temprano, y salió directo a ese lugar. Un lugar que David quería. Un lugar que él tenía atesorado en su corazón, porque él quería ver la batalla, quería estar entre los soldados. Él se sentía un hijo de Dios, fuerte. Y llegó el día de la promoción de David, a través de la obediencia de David. De la obediencia y la obediencia a un padre. Por eso cuando los hijos de Dios se ponen bajo cobertura de un padre, se ponen bajo la cobertura y son obedientes a esa voz, siempre habrá alguien que se levante en contra por su rebeldía, porque no entiende de vínculo y de obediencia, porque siempre fueron llaneros solitarios, porque Dios te envía a una casa siempre con padres, para que vos te desarrolles, aprendas, y no siempre vas a estar de acuerdo con un padre, una madre espiritual. No siempre vamos a estar todos de acuerdo. Somos distintas personas. Pero lo que sí, el que está mirando es el Señor. El que está probando los corazones. El que te da la opción de ser obediente o desobediente. Y vos tenés que tomar el mejor camino, como David. Él obedeció, a pesar inclusive de lo que le llegaba en contra. Pero él obedeció. Ahora bien, allí llegaba el momento de la promoción de David, porque en cuanto él estaba discutiendo con su hermano, o mejor dicho, su hermano discutía con él por la obediencia de David, sin agradecer que él ponía también en juego su vida, llevándole alimento. Esto es lo que me llama la atención, pero bueno, eso es para predicarlo en otro tiempo. La rebeldía de su hermano, el maltrato a su hermano por el solo hecho de que le llevaba de comer el alimento. ¿Sabes que allí David escucha en el medio de esa discusión la voz de Goliat, el desafío que hacía al ejército de Israel? Y allí David, como ya estaba entrenado, tal vez sin agradarle ir a cuidar ovejas
al medio del monte, entre medio de bestias salvajes. David allí, cuando escucha a este incircunciso hablar. Pero ¿quién es este?, dijo David, incircunciso. Recordad la historia. ¿Y por qué David hablaba con tanta seguridad? Porque él ya se había entrenado, él ya había obedecido y se había entrenado en ese ámbito donde su padre lo había mandado. Y fue esa la victoria grande que tuvo David contra Goliat, la promoción de David. Allí lo conoció todo Israel, lo que David portaba, la unción de Dios. ¿Sabes qué? Quiero ir a otro pasaje de la Biblia. Jesús y sus discípulos. Aquí tampoco había lazo sanguíneo, salvo con algunos de sus hermanos, de los 12 discípulos. Mateo 11:1. ¿Sabes que Jesús, allí en Mateo 11:1, le dice, leemos en el nombre del Señor y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, fíjate vos, el pastor le llevaba no solamente la palabra, sino que los instruía para que aprendan. Compartía la palabra para que se edifiquen espiritualmente, pero también les daba instrucciones de cómo tener que portarse, de cómo tener que llevar puesto bien ese título de discípulo de esa iglesia, de hijo de Dios. Entonces, yo quería detenerme en ese pasaje, pero vamos a Mateo 12:30, Mateo 12:30, y escuchamos los deliveries que pasan con las motos a gran velocidad, que el Señor lo guarde, porque muchas veces por correr, para ganar un peso más, a veces ponemos la vida. Por eso escuchan el ruido de una moto. Pero bueno, ¿sabes qué? Vamos a Mateo 12:30. Él también, en el momento que le llevan un endemoniado, lo libera, y los doctores de la ley o los allí estos contrarios a la doctrina que predicaba nuestro Señor Jesucristo, le empiezan a cuestionar porque echaba demonios en el nombre de Belcebú, 12:30, pero él, a gran voz, a todos los oyentes que estaban allí, les estaba enseñando, y él le dice, allí 12:30, él le dice a todos, no solamente a sus discípulos, él hablaba para todos, los doctores de la ley y todo aquel que le escuchaba. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Allí le estaba enseñando sobre una casa dividida en sí misma. Pero esto también lo vamos a aplicar, porque allí estaban sus discípulos atendiendo a lo que Jesús decía. No era muy suave Jesús para hablarles, No eran sus respuestas muy demasiado dulces, no eran de dulce de leche sus respuestas, de chocolate sus respuestas. Era bastante firme, y bastante secas sus respuestas. Porque fíjate que le estaba enseñando a todos, y para ello también estaban sus discípulos, que le dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y esto lo aplicamos a este vínculo de paternidad, a este vínculo que debemos ir formando al paso del tiempo. Aquellos que se agregan por primera vez a una congregación, aquellos que comienzan a transitar el camino de nuestro Señor. Cuando vos entrás por primera vez a la iglesia y hoy aparece que el Señor aparece allí con una nueva oportunidad, una casa, padres espirituales. Este es el tiempo que tenemos que tomar en cuenta, que este vínculo de padres a hijos y de hijos a padres tenemos que ir con el compromiso de cada uno de sí mismo, tanto de los pastores en primer lugar,
como también de aquellos congregantes, ese compromiso con el Señor a formar este vínculo que se empieza a gestar con la obediencia a Dios. Entonces aquí Jesucristo claramente le dice, el que no es conmigo está en contra. Y también les recuerda con otro ejemplo y le dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso tenemos que formar allí una unión, una espalda con espalda. El pastor con los hermanos de la congregación, todos unidos, unánimes, siendo uno, dice la palabra. Somos un cuerpo. No podemos separar el brazo, no podemos separar la mano del cuerpo. Cada uno tiene una función y cada uno debe respetar la función del otro, honrar la función del otro. Entonces somos un vínculo formado allí en un cuerpo de mente y extremidades. Todos somos importantes, todos. Pero siempre recibiendo la palabra de Dios por medio de los padres que Dios puso en esa casa. Dios nos llamó a formar un vínculo de familia, del diseño en el cual Él nos está dando, el vínculo familiar. ¿Sabes que en Juan 15:15, te quiero leer lo último, le dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Allí Jesucristo ya dejaban de ser sus hijos espirituales para pasar a ser sus amigos. Pero ya había pasado un tiempo y un crecimiento en el propósito que Dios tenía con cada uno de los discípulos de Jesús. ¿Sabes que el primer vínculo que se forma en una iglesia, mal formado en una iglesia, es la amistad? La iglesia, yo siempre lo digo, no es un club de amigos. La iglesia es una casa donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros, pero el lugar donde nos reunimos, denominado iglesia, si lo querés así, es el lugar donde se empieza a formar un vínculo de familia. Pero cuando estos siervos, estos hijos espirituales, ya se desarrollan y comienzan a caminar, tomando el ejemplo de cada líder, cada pastor de cada iglesia, y empiezan a caminar y a transitar en ese propósito que Dios ha puesto en sus vidas, allí un padre, cuando lo ve crecido a su hijo, cuando lo ve que su hijo ya está maduro, que su hijo ya está hablando el mismo idioma, por revelación de Dios, el mismo espíritu tenemos todos en una casa, allí ya les llama amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe. Entonces, por eso yo quería culminar con esta palabra, este vínculo que se tiene que gestar en tu corazón y se tiene que gestar en el corazón de tus pastores. Ese amor que el Señor pone en cada uno de nosotros para saber que somos uno. Por eso cada pastor tiene el deber de dar el buen ejemplo, tiene el deber de llevar la palabra, como cada padre tiene el deber de llevar el alimento a su casa. Si en este tiempo tenés tu pastor y tu pastora, y por este tiempo de aislamiento no estamos cerca, la palabra de Dios, desde el Éxodo dice allí 20, honra a tu padre
y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Sí, me dirá, pastor, pero eso lo dice porque los padres sanguíneos. Pero recordá que también el Señor te llevó a una casa donde hay un padre que está alimentando a los hermanos, a sus hijos espirituales, con la palabra de Dios. Él también es padre espiritual. Esa pastora también es madre espiritual, a quien vos corres cuando tenés problemas con tu esposo, a quien vos corres cuando tenés problemas con tus hijos, a quien vos corres cuando tenés problemas con tu cuerpo. Esa pastora que tanto te enseña a través de la palabra. Ese pastor que está para escucharte, para saber lo que está aconteciendo con tu vida, tanto espiritual como familiar, y que te guía a través de la palabra. Ellos también son padres de honra. Uno habla de honra, parece como que todo circunda en el dinero. No hablo del dinero. La mejor honra que puede tener un hijo para un padre es ese vínculo de amor. Es la obediencia. Simplemente te hablo a vos, mi amado, a vos, mi amada, que tal vez estés congregando en cualquier iglesia, y te aliento para que puedas llamar a tus padres espirituales y no esperes el llamado de ellos, sino llamalo vos y comentar y preguntarle: ¿cómo está, pastor? ¿Cómo anda, pastora? ¿Cómo está la casa del Señor? Preocupate también por tu casa. Preocupate por ello, porque nos reunimos en una casa. Yo doy gracias a Dios en este tiempo por aquellos que se han puesto firmes y que nos están llamando por teléfono, que nos preguntan cómo estamos. Aquellos que preguntan y quieren estar a cuenta con el Señor. Yo doy gracias a Dios por ellos, porque la casa sigue en pie. Hay pastores y hay un vínculo que se está formando muy fuerte en este tiempo, más que nunca. En este tiempo donde Dios nos está probando a todos, donde Dios prueba cada corazón de los hijos y cada corazón de padres. Hoy estamos siendo probados y vemos la bendición de Dios a través de los hijos espirituales. Por eso bendigo sus vidas, a todo el escuadrón del Dios viviente de Chavás. Bendigo a todos los hijos espirituales que se han preocupado por la casa y por sus padres. Te bendigo, hermana, te bendigo, hermano. Espero que el Señor bendiga tu vida con esta palabra, para que cuando regresemos y volvamos, que nos falta mucho, podamos formar fuerte ese vínculo en la familia, en el Señor. Dios te bendiga. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy